Hermano, vean, en este momento vamos camino a la misión, una nueva misión que Dios nos ha encomendado. Vamos a evangelizar unas personas a través de la apologética con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Aquí vamos en camino y por ahí derecho les muestro estos hermosos paisajes. Vean, están todos cordialmente invitados por acá cuando quieran. Se llama el Valle del Cauca. El Valle del Cauca se llama esto. No tenemos otra razón para venir sino la predicación del Evangelio de Cristo, con la ayuda de hermanos que han ayudado para que las misiones se hagan realidad. Siempre agradeciéndoles a ellos y que sepan que el Señor es quien bendice. Vamos. Ahí también para que conozcan un poquitito. Avanzando en el camino con la ayuda de Dios. Dios ha sido bueno porque normalmente llueve mucho por acá, entonces se deteriora pues aún más la carretera. Pero gracias a Dios hoy ha sido un gran día, un gran clima. Era lo bonito. Por ahí por donde venía era el valle, y aquí es un poquito más hacia la montaña. Siempre los lugares lejanos, pero bueno, con la ayuda de Dios. Aquí llevo 2 horas de camino. 2 horitas de camino. Siempre muy gratificante por causa de Cristo. Y está claro que se puede por los hermanos que colaboran, que apoyan la misión de una manera desinteresada. Vamos a darles a esa comunidad que ha sido muy atacada por las sectas. Era una comunidad absolutamente católica. Cuando yo era acólito, íbamos con el sacerdote a visitar esa parroquia y todos eran católicos, todos. Pero ahorita se encuentran bajo el yugo de 2 sectas que se han ido llevando a la gente. Entonces, el primer tema va a ser ¿cuál es la iglesia de Dios? La iglesia del Señor Jesucristo, la única fundada, que como sabemos es la Santa Iglesia Católica. O sea que es una santa católica y apostólica que tiene la doctrina verdadera, la sana doctrina, de la cual muchos han apostatado. Entonces vamos a darle ese mensaje a ellos, con la ayuda del Señor. Es una escuelita, ahí estudian los niños. Mira lo bonito de los paisajes. Esto es hermoso, lo verde. No hay nada en esta vida que me dé más felicidad a mí que hablar de Jesús, que ir a fortalecer la fe de los hermanos. Por eso cuando me dan estos espacios, corro de inmediato, sin importar nada. Es un llamado que hace el Señor Jesucristo. Vamos a crear un proyecto en esa vereda, que es como un plan piloto en términos de ingeniería. Yo soy ingeniero, donde a través de la apologética pues queremos construir un gran grupo evangelizador, que ese grupo pueda evangelizar otras comunidades, otras veredas. Hay muchas veredas y todas están siendo atacadas por los protestantes. Aquí vemos la iglesia, la bonita, una capillita
Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Amariles. Como les digo, pues crecí junto a él en la guardería, en la escuela, en el colegio. Siempre hemos sido muy buenos amigos y nos ha unido también mucho lo que es la parte de la fe. Entonces, el día de hoy vengo a hablarles del privilegio que tenemos nosotros de ser católicos, de pertenecer a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Tenemos nosotros acercamientos de otras religiones, por decirlo así, de otras sectas que han venido a predicarnos cosas diferentes. Entonces, eso ha puesto en duda, hace que la gente tenga muchas dudas, hace que la gente se vaya de la iglesia, y eso es algo supremamente terrible que está ocurriendo. Cuando yo venía aquí con el sacerdote, yo era acólito, todo Colorado era católico, no había ni una sola secta, y hoy en día hay muchos que se han ido con los hermanos separados, y esto es ¿por qué? Por falta de conocimiento. Dice la Biblia, en mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, vamos a mostrar hoy a través de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, por qué la Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Jesucristo. Porque dicen los hermanos separados, es que Jesucristo no vino a fundar iglesias, Jesucristo vino a dar amor y a salvar. Y entonces ahí está parte del estilo que ellos utilizan. ¿Ellos qué hacen? Dan verdades a medias. ¿Cuál es la mitad que es buena? Que Jesús vino efectivamente a salvar y a darnos amor. ¿Y cuál es la mitad que es falsa? Que Jesucristo no vino a fundar iglesias. Eso es mentira. Empecemos por ahí. Y las mentiras, las verdades a medias son las mentiras más, las peores mentiras. Porque tienen un venenito, entonces la gente las va aceptando de una manera más fácil y terminan engañados. Pero ¿cómo sé yo de que Jesucristo sí fundó una iglesia? Entonces dice Mateo 16:18 de la siguiente manera. Aquí con este texto uno les muestra a ellos claramente de que Jesucristo sí fundó una iglesia. ¿Y la fundó hace cuánto? Jesucristo vino hace 2000 años. Es decir, esa iglesia tiene que tener 2000 años. Si usted va y le pregunta, bueno, ¿y usted cómo sabe que es la iglesia de Dios? La primera característica es que la Iglesia Católica es la única que tiene 2000 años. Las otras sectas fueron fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde las fundaron. Los Testigos de Jehová, ¿quiénes los fundaron? Charles Taze Russell, era adventista. Y un día se separó de ellos y fundó su propia secta. Y ya pasan a decir que son la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, viendo que la fundó un hombre. ¿Quién fundó los Pentecostales Unidos? Esa secta que está por acá y que está en San Antonio. Lo fundó Charles Farran en Estados Unidos. Jesucristo, jamás. Tienen menos de 200 años. Aquí en Colombia tienen 80. Y tienen en plenitud menos de 200 años. ¿Podrán ellos decir que esa es la iglesia de Dios? Jamás. Eso es una secta fundada por un hombre que por su propia inspiración interpretan las escrituras de una manera errada y hacen que la gente caiga en algo que se llama la apostasía. ¿Qué es la apostasía, hermanos? La apostasía es negar la fe. Salirse de la Iglesia Católica es un pecado mortal, es un pecado de muerte llamado apostasía. Y entonces nosotros, si entendemos que la fe es más importante incluso que la vida, ustedes han oído hablar de los mártires. Los mártires, ¿qué hacían? Les preguntaban, ¿usted debe negar su fe o los matamos? Y ellos preferían incluso que los mataran, que los tiraran a los leones antes que negar su fe. Entonces por eso les digo yo, la fe es más importante que la vida.
Si nosotros vemos, por ejemplo, en un lugar matan 5 personas, para nosotros eso es algo que escandaliza, pero simplemente les mataron el cuerpo. Pero si nosotros vemos que se van de la iglesia 15 personas, nada, todo normal, pues están alabando al mismo Dios. Eso es peor incluso. Es peor porque están perdiendo la fe. Están perdiendo la fe verdadera. Entonces dice Mateo 16:18 de la siguiente manera. Dice Mateo 16:18, dice así. Vamos a leerlo desde el 17. Yo por eso había mandado el mensaje de que trajeran como una libretica, porque es importante que de aquí en adelante, cuando yo venga, puedan traer una libretica y vayan apuntando las citas bíblicas. Es muy importante. Y hoy quiero que nos vayamos aprendiendo esta cita bíblica. Si tenemos todo este mes, aprendámonos todo este mes esta cita bíblica. La próxima yo les traigo otra, o dentro de 15 días les mando una por el Padre para que vayamos aprendiéndonos de a una cita. Y es Mateo 16:18. Dice así, desde el 17. A esto replicó Jesús. Vamos a leerlo desde más atrás para entender el contexto. Dice, Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Jesucristo les pregunta a ellos, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene el momento, dice, y yo a vives te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Queda totalmente destruida esa mentira de los protestantes. Yo les digo protestantes ¿por qué? O se les dice protestantes porque ellos protestan en contra de la verdad. Ellos protestan en contra de la verdad. Nosotros somos los verdaderos cristianos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que entre nosotros mismos digamos, es que allá están los cristianos, es que allá están los creyentes, es que allá están los cristianos? Eso no se puede. Es que los cristianos somos nosotros. Primero, porque seguimos a Cristo, y segundo, porque estamos en la doctrina verdadera y no hay otra. Entonces nosotros somos los cristianos. Nuestro nombre es cristianos y nuestro apellido es católico. ¿Qué significa qué? Universal. Acuérdense que la palabra católica significa universal, es decir, que estamos y llegamos a todas partes. Esa es la iglesia. Entonces dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí venimos a tomar otra mentira de los protestantes. Dijeron, hay unos que me han dicho, yo hablo mucho con ellos, y dicen, es que la iglesia sí era en un momento, pero dejó de serlo. Dejó de serlo. Mentiras. Dice Jesucristo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Es decir, no iba a ser destruida ni por los de afuera ni por los de adentro. Una vez le decían a un emperador, le decía a un cardenal, yo prometo destruir la iglesia católica. Yo prometo destruir la iglesia católica. Y le respondió el cardenal, ni siquiera nosotros desde adentro, que a veces somos tan malvados, hemos podido destruirla. Porque es que en la iglesia crece la semilla y la cizaña. Y una vez le preguntaron a Jesús, ¿cortamos esa cizaña de una vez? Él les dijo, no, esperen hasta el final, yo mando a los ángeles. Que no sea que cortando la cizaña también cortemos el trigo. Entonces, en la iglesia, a pesar de que desde adentro hay gente mala, también hay gente buena, y esos son los que perseveran y permiten que la fe sea mantenida. Entonces dice aquí, ni las puertas del infierno podrán vencerla. Hemos tenido los enemigos habidos y por haber. Los primeros siglos los quemaban. El que decía ser cristiano lo colgaban en un poste
y lo prendían en llamas, lo tiraban a los leones, y ni siquiera con esa persecución fueron capaces de destruir la Iglesia Católica. Nunca va a ser destruida. ¿Por qué? Por la promesa de Jesucristo. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y dice aquí, y aquí viene algo muy importante que es una característica de la Santa Iglesia Católica. Y dice, a ti te daré las llaves. ¿Con quién estaba hablando? Con Pedro, eso, con Pedro. Y le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Vean ese poder que le estaba dando Jesucristo a Pedro, a la persona de Pedro. Le estaba dando primero las llaves del reino de los cielos, después de haberle dicho que él era la piedra sobre la cual iba a edificar la iglesia. Le da las llaves del reino de los cielos y le dice, lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos. Por eso es que el sumo pontífice, que es que el sucesor de Pedro, ese es uno de los nombres de él, el sucesor de Pedro, es decir, el que tiene el ministerio petrino. El ministerio petrino, por eso lo que él dice en cuanto a doctrina es infalible. Infalible. Y entonces dice, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo también. Entonces ese es el poder que le da. Primero funda la iglesia y le da las llaves a Pedro. Es una característica de la iglesia tener un pastor universal. Un pastor universal. Pero ¿qué pasa? Es que esto era un misterio escondido, esto de la iglesia, y a muchos se les volvió a poner el velo en los ojos. Dice Efesios 3:2 en adelante, vamos a leerlo, nos va a indicar de qué manera era un misterio escondido, y ahorita a través de la iglesia se nos ha revelado ese misterio. Efesios 3:2 en adelante. Dice así. Dice, si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho vuestro, como me fue comunicado por una revelación, el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponerlos. Por la lectura de la carta podréis captar mi conocimiento del misterio de Cristo. Hay un misterio de Cristo. Y dice, un misterio que no fue dado a conocer a los hombres en generaciones pasadas. Este es el privilegio, hermanos, que nosotros tenemos de ser católicos. Este misterio no fue revelado a las generaciones pasadas. Y dice aquí, un misterio que no fue dado a conocer a los hombres en generaciones pasadas. Ahora, en cambio, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa cumplida en Cristo Jesús. Todo ello ha sido anunciado por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro, conforme al don que Dios me ha concedido por la fuerza de su poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida la gracia de anunciarles el Evangelio a los gentiles. Dice, y establecer como se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios creador del universo. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios ahorita es entregada a los principados y a las potestades mediante la iglesia. Entonces todo aquel que se sale de la iglesia está perdiéndose de tener ¿qué? La multiforme sabiduría de Dios que está presente en la Santa Iglesia,
que está presente en la Santa Iglesia. Continuando con lo de ese pastor universal, que es el Papa, el sucesor de Pedro, nos lo explica nuevamente Jesucristo en Juan 21:15. Juan 21:15, vea que yo les doy bastantes citas bíblicas, por eso es importante la libretica. Pero acuérdense que la cita que nos vamos a aprender es ¿cuál? Mateo 16:18. Apréndasela. Mateo 16:18. ¿Qué nos dice? Que Jesucristo sí funda una iglesia. ¿Y cuándo la fundó? Hace 2000 años, no hace 200, no hace 300, no hace 1000, sino hace 2000 años. Usted les pregunta, cuando vengan los protestantes, que seguramente ellos llegan a ustedes, bueno, muéstrenme, si usted dice que esa es la iglesia de Dios, muéstrenme, dígame el nombre de un solo pastor de hace 600 años. No se lo van a poder decir. Si yo le pregunto a ellos, dígame un pastor de hace 30 años, ellos me van a decir el nombre. ¿Por qué? Porque sí estaban hace 30 años. Si yo les pregunto el nombre de hace 80 años, un pastor, ellos me lo van a decir. Porque hace 80 años sí estaban. Pero de hace 600 años no me lo van a poder decir. Porque no estaban. Porque no estaban. Entonces, de esa manera, cuando ellos vengan, ustedes con eso, ya con eso los cortan. Y ahí mismo ellos empiezan a voltearles y eso, pero ustedes no se dejan salir y dicen, no fue capaz de mostrarme el pastor. En cambio, si a nosotros los cristianos católicos nos dicen, muéstrenme un pastor del año 1000, del año 1200, del año 1300, del año 900, del año 500, del año 200, siempre vamos a tener el nombre de un pastor que son los sucesores de Pedro, siempre. Y vamos a ser capaces de decirle cuánto tiempo gobernó, cuánto tiempo estuvo dirigiendo la iglesia. Vamos a ser capaces de decirles qué hizo en su gobierno, porque existen, porque somos la única iglesia fundada por Cristo, la única que tiene la sucesión apostólica, no hay otra. Esa línea de los papas no solo es para ellos, sino también para los obispos, que son los sucesores directos de los apóstoles. Por eso incluso cuando es la confirmación, ellos a través de la imposición de las manos transmiten el Espíritu Santo, y eso era lo que hacían los apóstoles. Imponían las manos y transmitían el Espíritu Santo, y ellos son los sucesores de los apóstoles. Por eso, ¿será que no debemos absoluta reverencia a los obispos y a sus colaboradores, que son los sacerdotes? Es que los sacerdotes vienen a ser para nosotros como un Cristo en medio de la comunidad, como un Cristo en medio de la comunidad. Por eso debemos a ellos absoluta reverencia, porque ellos tienen esa línea inquebrantable que viene desde Cristo, pasando por Pedro, Pablo, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, y de ahí en adelante. Y entonces dice Juan 21:15 de la siguiente manera. Él empieza a preguntarle a Pedro por qué él necesitaba dejar un pastor visible para el pueblo de Dios. Y entonces dice así, San Juan 21:15, dice así: después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, otra vez es a Pedro, no es ni a Juan, no es ni a Santiago, no es a ningún otro, sino otra vez a Pedro. A Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Comienza por los corderos, que son ¿quiénes? Los demás apóstoles, los otros obispos para el Papa. Y él apacienta sus corderos. ¿Los corderos de quién? De Jesucristo. ¿Qué nos muestra esto aquí? Cuando él dice mis, es porque hay gente que tiene sus propios corderos y sus propias ovejas, pero él les está encargando es que los corderos y las ovejas de él, de Jesucristo, se las está encargando a Pedro.
Y dice, por eso, apacienta mis corderos. Dice aquí, volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Ya no son corderos, primero le encargó a los corderos y después a las ovejas. Van 2 veces que le dice lo mismo, que le dice Jesucristo eso. ¿Será importante? ¿Será importante que nosotros entendamos de que Jesucristo nos deja un pastor universal en su iglesia y que esa es una característica clave para comprender y ver cuál es la iglesia de Dios? Entonces le deja ya las ovejas. Cuando Jesucristo dice una cosa una vez, es muy importante. Cuando la dice 2 veces, es muchísimo más importante. Pero si la dice por tercera vez de casualidad, es porque esto no se puede negar. No se puede negar. Y vea lo que pasa aquí. Insistió por tercera vez. Insistió por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y él dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Por tercera vez, Jesucristo le está dejando su pueblo y sus ovejas a Pedro. Pero es que, ¿qué pasa? Los protestantes vienen a decirnos, pero es que eso fue a Pedro, simplemente. Pero no, dice Mateo 28:19, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cómo así? Si Pedro se iba a morir, si Pablo se iba a morir, ellos se iban a morir, ¿cómo así que él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo? Es que lo que pasa es que Jesucristo no instituye a personas, sino que instituye ministerios. Por eso se le llama el ministerio petrino, porque ese poder que les estaba dando tenía que atravesarse toda la historia, todos los siglos, y no podía morir. Entonces, por eso es que esto mismo que le dice aquí Jesucristo a Pedro, aplica para el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque él es el que hace hoy de que Jesucristo nos esté acompañando y los esté acompañando hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Entonces, vamos teniendo esos puntos claros. Había hablando de lo del tiempo de las iglesias, del tiempo, de los años que tienen, había alguien que contaba algo así como un chiste, decía, como los protestantes salen a partir de ¿quién? De Martín Lutero. Martín Lutero era un monje de la Iglesia Católica y él un día se rebeló contra la Iglesia Católica y decidió separarse. Y muchos le creyeron su falsa predicación, sus herejías. Es quizás el mayor hereje que ha existido. Y muchos le creyeron y se fueron de la Iglesia Católica. Y a partir de ahí entonces empezaron a salir otros. Bueno, si este lo hizo, yo también puedo hacerlo. Si este otro lo hizo, yo también puedo hacerlo. Y empezaron a salir así por montones. Pero ¿salió cuándo? En 1517. Es decir, 15 siglos después de Jesucristo. 15 siglos. ¿Podrán ellos decir que son la iglesia de Dios? Jamás. Entonces decía la persona, es como si a una mujer se le muere el esposo hace 15 años. Y después de los 15 años llega y dice, resulta embarazada. Y vienen y le preguntan, bueno, ¿y de quién es el hijo? Y ella va a decir, es de mi esposo. ¿Cómo así? Si su esposo murió hace 15 siglos, ¿cómo así que su hijo es del esposo? Es una locura. Y de ese mismo tipo es la locura que nos quieren presentar los protestantes. Lo que pasa es que se han dejado engañar. Pero miren la locura. ¿Cómo es posible que después de 5 siglos vengan a decir? Y entonces le preguntan a la muchacha, ¿cómo se llama su esposo? Andrés. ¿Y cómo se llama su hijo? Entonces es que mi esposo se llamaba Andrés. Y mi hijo se llama Andrés. ¿Sí ve que sí es mi hijo? ¿Ve? ¿Sí ve que sí es hijo de él? Que por el nombre. Lo mismo le pasa a los protestantes. Es que nosotros somos cristianos.
Y entonces que porque ellos se autoinfringen ese nombre, entonces dicen ser los cristianos verdaderos. Pero no, tal cual, aparecen 15 siglos después, no son la iglesia de Dios, y los cristianos verdaderos somos nosotros. Ellos son los protestantes o los hermanos separados. Hermanos separados se les puede decir. Pero entonces tengamos claro ese punto también. Continúa Jesucristo con Pedro en Lucas 22:19. Vea lo que pasa, que ahí es otro punto de que en la iglesia existe el dogma de que el Papa es infalible en cuestiones de doctrina, no en opinión. En opinión él se puede equivocar, él puede dar su opinión y puede decir cosas pues que hay veces como que no nos parece, es su opinión. Pero en cuestiones de doctrina es infalible. ¿Y por qué? Lo dice Lucas 22:31. Listo. Infalible es que no se equivoca. No se equivoca en cuestiones de doctrina. Es decir, lo que él predica desde su postura de ex cátedra, es decir, desde su postura como Pedro, pues, como sucesor de Pedro, no se equivoca. Lo que él nos dice, así tenemos que aceptarlo. Si persevera, si continúa pues en línea de la fe. Dice Lucas 22:31. Dice así. Este texto es muy bonito porque nos muestra ese detalle de Pedro. Dice así. Lucas 22:31. Dice así. Simón, Simón, otra vez con Pedro. Acuérdense que él se llamaba Simón, ¿no? Y Jesucristo le cambia el nombre a Pedro. Y dice Juan 1:42 que él le cambió el nombre a Pedro, que significa piedra. Es decir, le cambió el nombre como reflejo de lo que él iba a hacer, la piedra sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Que es diferente. Hay que poner cuidado con esto porque los protestantes siempre tienen una respuesta falsa para buscar engañar, que es diferente a la piedra angular, que es Jesucristo. La piedra angular es Jesucristo y Pedro es una piedra de cimiento. Entonces hay que tener en cuenta, porque usted cuando va y le dice, no, es que Pedro fue la piedra sobre la cual le dice, no, pero es que la piedra es Jesucristo. Y entonces es la piedra angular es Jesucristo, es diferente. A que lo tengamos presente. Dice aquí, Lucas 22:31, Simón, Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como a trigo. Es decir, en otras versiones dice zarandearlos como a trigo. Satanás pidió ese permiso. Y oiga lo que hace Jesucristo, lo que dice. ¿A quiénes iba a zarandear? A todos los apóstoles. Pero dice él aquí, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién va a rogar? Por Pedro, para que tu fe no desfallezca. Es decir, la fe, cuando nosotros perseveramos unidos en Pedro, nuestra fe es la verdadera, porque la fe de Pedro no va a desfallecer. Y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Estar unidos al Papa nos confirma a nosotros la fe, nos permite a nosotros tener la garantía de que esa fe es la verdadera, Entonces, tengamos en cuenta esos puntos. Pero la iglesia, ¿por qué es importante también? Dice 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Vamos a leerlo. Que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15 dice así, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad.
columna y fundamento de la verdad. Todo aquel que se separa de la iglesia termina en desviaciones. Por ejemplo, la secta de los pentecostales unicitarios está aquí. ¿Por aquí está esa secta? ¿Sí? ¿De los pentecostales? Sí, pentecostales. Ellos se les dice los solo Jesús. Ellos no creen en la Santísima Trinidad. No creen en eso. Entonces, ¿por qué? Porque se han separado de la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿qué les pasa? Empiezan a creer en cuanta predicación se le ocurre al pastor y en cuanta doctrina falsa se les ocurra. No creen en la Santísima Trinidad, que se les puede mostrar a ustedes desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Trinidad. Yo he debatido con pastores y les he demostrado la Biblia. Con el pastor de San Antonio fui yo allá. Buenas, pastor. Es que a mí me gustaría hablar con usted, tener una charla bíblica de los temas que nos separan. Puede ser la Trinidad delante de los hermanos. De los hermanos, yo les digo hermanos, pero son hermanos separados. Delante de ellos, para que podamos ver y aprender y edificarnos, le dije yo de esa manera. Y me dijo, ¿usted se expondría a eso? Yo le dije, pastor, me aguanté todo este culto para esto. Claro que sí. Y me dijo, pues yo no. Y se paró y dice, no. Y entonces yo, pastor, ¿pero por qué? Hablemos. Si ustedes dicen que tienen la verdad, hablemos aquí, podemos a través de las escrituras. Yo no le voy a decir cosas mías, sino solo las escrituras. Y entonces me dijo así, si usted fuera de otra congregación, yo hablaría con usted. Pero por ser católico, yo sé que usted se está quemando en el infierno. Y se paró y se fue. Entonces salgo yo por el centro de esa iglesia. Juan Carlos, como yo los conozco, Juan Carlos, llevo tanto tiempo esperando hablar con el pastor y me cerró las escrituras. Tal otra persona, llevo tanto tiempo esperando y me cerró las escrituras. No fue capaz. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que engañan. Ellos saben que engañan a la gente. Porque, por ejemplo, la Trinidad se la muestro desde Génesis 1:26 hasta Apocalipsis, toda la Biblia, y ellos lo niegan. Entonces, ¿a qué están llevando a la gente? A que crean en doctrinas extrañas. Ya no lo decía Pablo en 2 Corintios 11, y esta también es una de las razones por las cuales yo estoy aquí, y es, ya no lo decía Pablo, vamos a leerlo. Es muy bonito esta forma en que lo dice Pablo, es muy bonito tenerlo en cuenta, y es así. Y esto también yo los quiero decir a ustedes, de manera lo propio. Ojalá pudierais soportar un poco mi locura. Muchas veces, pero es que va a leer la Biblia, pero es que esto y eso aburre, y quedarme allá media horita más, eso aburre. Y entonces yo les digo, ojalá pudierais soportar un poco mi locura. Seguro que me soportáis. Se quedaron aquí a escuchar la palabra de Dios. Celoso estoy de vosotros. Hermanos, no saben la tristeza que me da a mí ver que una persona abandone la fe católica. Para mí eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Más allá que tenga una enfermedad, más allá que tenga cáncer, más allá de que lo secuestren, todo, que lo torturen, pero que pierda la fe, es lo peor que le puede pasar a una persona. Y entonces, por eso yo les digo esto: celoso estoy de vosotros, pero con celos de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Esto es lo que ha venido haciendo la iglesia siempre con ustedes, siempre alimentándolos. De una u otra manera les trae la Eucaristía a través del sacerdote y la palabra a través del sacerdote. Dice, con un solo esposo para presentaros a Cristo como una casta doncella. Pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia,
se perviertan vuestras mentes, apartándose de la verdad debida a Cristo. Este era el temor de Pablo en esa comunidad, y este es el temor del Padre y el temor mío en esta comunidad, de que sean engañados como la serpiente engañó a Eva. ¿Quién era la serpiente? Satanás. Y dice aquí: lo digo porque toleráis tan tranquilos a cualquiera que se predica, a cualquiera que se presenta predicando otro Jesús. Nosotros los católicos, viene el pastor y como vienen con la Biblia aquí en la mano, y nosotros bien pueda, siéntese, o a cualquiera de ellos, bien pueda, siéntese, ¿qué me quiere decir? Hágale, yo lo escucho porque me va a hablar de Dios. No porque ellos traen a otro Jesús, es que vea que vienen a engañar. Si es para compartir, para un almuerzo, para esto, totalmente, para una ayuda, hay que ayudarlos, hay que servirles a ellos más porque tenemos que traerlos. Pero si vienen a mí a hablarme de la Biblia, rechazados. Si yo no estoy formado, porque si yo siento que me he aprendido las citas bíblicas y puedo charlar con ellos, entonces también les doy el Evangelio. Pero de lo contrario, que al recibir doctrina, prohibido, porque lo dice aquí, no es porque lo diga yo ni porque lo diga el Padre, es porque lo dice Pablo, que es inspirado del Espíritu Santo. Y dice aquí: lo digo porque toleráis tan tranquilos a cualquiera que se presenta predicando otro Jesús. Ese Jesús que predican estos protestantes es otro Jesús, porque no es el Jesús que se ha predicado desde siempre. Y dice: distinto del que os prediqué, o proponiéndoos recibir un espíritu diferente. ¿Acaso no es eso lo que ocurre con estos protestantes? Ellos, es que usted tiene que venir acá y recibir el Espíritu Santo. Es un espíritu diferente. Es que usted tiene que venir a conocer a Jesús. Es un Jesús diferente al que nos predicaron los apóstoles y sus sucesores. Porque es que aquí no se trata de que, es que hoy me inspiré y yo les voy a predicar. No, si nosotros no estamos sujetos a la doctrina, no se puede recibir esa predicación. No se puede recibir esa predicación. Incluso dice Pablo: si viene un ángel del cielo a predicarles un evangelio distinto, sea maldito. Oiga pues, sea maldito. Y dice aquí, un espíritu diferente del que recibiste. Usted recibió el Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación. ¿Cómo es posible que vayamos a otra secta y que a esperar que recibamos el Espíritu Santo? Es un espíritu diferente. Vaya uno a saber qué espíritu es. ¿Qué espíritu es? Mucho cuidado con eso, hermanos. Y dice aquí, y un evangelio distinto del que habéis abrazado. Sin embargo, no me juzgo inferior en nada a esos superapóstoles, a esos que dicen ser superapóstoles. Entonces tengamos en cuenta esto. Hablando de eso del espíritu, de las lenguas, de las profecías, muchas veces los católicos dicen lo siguiente: es que yo me voy para allá porque allá predican bonito, porque allá reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas, porque allá profetizan. Ustedes han escuchado que Mira, por ejemplo, la secta Mira, ustedes van allá y le dicen al oído lo que le va a pasar en el futuro. Eso no es profecía. Profecía es hablar de Jesucristo, sea en un tiempo después de Jesús o un tiempo antes, pero es hablar de Jesucristo. Y ellos a veces lo que hacen es adivinación, que eso es totalmente condenado por las Sagradas Escrituras. Y entonces ellos se van para allá y a escuchar qué es lo que viene, a escuchar eso. Se van que por las lenguas, pero en la Santa Iglesia Católica tenemos, aparte de que tenemos esas cosas, no la adivinación, sino
tenemos las lenguas, hay gente en la Santa Iglesia Católica, como corresponde, que habla en lenguas. Uno de esos es el Padre Fortea, ustedes lo pueden buscar en YouTube si tienen acceso, hablan en lenguas. También hay milagros. Ellos dicen, no, es que yo me voy para allá porque yo he visto milagros. Y en la iglesia nosotros también y aún más diariamente tenemos un milagro en la Eucaristía, que es que se hace presente el cuerpo y la sangre verdaderamente, no de mentiritas, verdaderamente. Entonces en la iglesia están las lenguas y los milagros, pero está lo más importante según Pablo, que dice en 1 Corintios 12:28, dice así, vea que es lo primero en la iglesia, dice, así Dios puso en la iglesia primero a los apóstoles. Oiga, primero a los apóstoles. Lo primordial en la iglesia no son ni los milagros, ni las lenguas, ni la profecía, sino los apóstoles, es decir, que sea apostólica. Por eso la iglesia católica es que una, santa, católica y apostólica. Si no es apostólica, eso es una secta fundada por hombres. ¿Qué quiere decir secta? Es un pequeño sector que se separa de una gran comunidad. Y ellos son eso, son una secta. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, así Dios puso en la iglesia primero a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar, oiga, en tercer lugar a los maestros, luego los milagros, oiga, luego, ni siquiera le di un lugar, sino luego los milagros, después el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Entonces vea que lo primero en la iglesia es que sea apostólica. ¿Cuánto nos falta, padre? ¿Ya? Listo. Les voy a dar la última cita. Efesios 2:20. Dice así, para terminar. Dice así. Edificaos sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y la piedra angular es Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Edificaos sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Entonces, hermanos, el mensaje hoy tienen el mayor privilegio, que es estar en la Iglesia Católica, que es profesar la gloriosa fe católica. Nunca la abandonen, y no solo nunca la abandonen, sino lleven a otras personas a profesar esa fe. Traigan esas personas, porque si ellos no están, se están perdiendo un privilegio. Ustedes que están aquí tienen que llevarlo. Hoy di este tema, que es la iglesia de Dios. También están otros temas como ¿por qué tenemos las imágenes? ¿Por qué nos confesamos? Todo a través de las escrituras. ¿Por qué nos confesamos con un hombre pecador igual que nosotros? Dicen ellos. Y todo está en la Biblia. ¿Por qué tenemos las imágenes que también nos atacan mucho? ¿Por qué bautizamos a los niños? Nos atacan con eso. Yo creo que ustedes han hablado con ellos y ellos nos atacan. Entonces, cada vez que yo venga les voy a ir dando estos temas. Espero pues que se motiven, que inviten a más personas y que siempre traigan su Biblia y la libretica para apuntarlo. Entonces, pues vamos a hacer una oración y recibimos la bendición del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde maravillosa que nos has permitido presenciar el misterio glorioso en el cual tú te apareces en el altar a través de las manos del sacerdote, que es la Eucaristía. Te doy gracias, Padre Santo, porque nos has permitido compartir en comunidad.
Somos miembros de un mismo cuerpo, que es la iglesia. Pertenecemos a esta iglesia que es católica y que nos ha entregado siempre su amor, su conocimiento y su saber. Gracias, Padre Santo, por todos los hermanos que hoy han podido escuchar este mensaje. Gracias, Padre Santo, por poner en mí las palabras con las cuales tú querías que yo les hablara. Gracias, Padre Santo, por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos hacer esta misión, por permitirnos, Señor, fortalecer la fe de nuestros hermanos, por dejar en ellos la semilla y el entender de que el reino de Dios está en nuestra iglesia y por su doctrina. Gracias, Padre Santo, por el sacerdote que con amor, con sacrificio, viene hasta acá a predicar el Evangelio, viene hasta acá a darnos la Eucaristía, viene hasta acá, como tú lo hiciste, a explicarnos las Escrituras y a partir el pan con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tú con tu amor infinito nos permites avanzar y perseverar en la fe. Eso es solo por tu amor. Gracias, Padre Santo, por esta comunidad a la cual te encargamos. Queremos, Señor Jesús, que esta comunidad crezca, que esta comunidad retorne a los senderos verdaderos. Queremos, Señor Jesús, que Coloradas sea pionera en toda esta parroquia y pueda ella llevar el mensaje también a otras veredas. Señor, todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Dios les pague por su tiempo. Entonces, Dios mediante 15 días, donde lo pongo a las 4 de la tarde. Y dentro de un mes, ya sería dentro de un mes, otra vez aquí en la capilla, y vamos a seguir. Ahí va. Aquí vamos ya saliendo de la vereda. Fue un poquito la tarde, aunque bueno, de aquí siempre se sale así hasta ahora. El padre Sebastián siempre hace este trayecto, viene a predicar el Evangelio por acá a estos lugares lejanos, vea. Sí, fue una gran experiencia. Esperamos continuar con esa misión. Y vamos.